El Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, ISEAT, es una asociación civil sin fines de lucro, que en su accionar se suma a la búsqueda y a la construcción de una sociedad e iglesias más justas e incluyentes a partir de una intervención educativa en el campo religioso. El proyecto Visibilizando la religiosidad para fortalecer el trabajo en gestión territorial indígena tiene como uno de sus objetivos conocer y sistematizar las experiencias de instituciones gubernamentales, religiosas y ONGs relacionadas con el tema de gestión territorial indígena en cuanto a la religiosidad, espiritualidad y ritualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana en donde implementan sus proyectos. Bueno, dentro del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, el ISEA, tenemos dos proyectos que tratan de visibilizar los aspectos religiosos y espirituales en proyectos que sean de desarrollo de participación ciudadana o también en otros proyectos que se puedan manejar con pueblos indígenas. Bueno, dentro de los objetivos de la investigación tenemos el objetivo principal, que es ver si en el desarrollo de proyectos, en este caso de gestión de riesgo, el factor religioso espiritual resulta ser algo importante o no para el desarrollo del proyecto. ¿Y por qué? En cuanto a los objetivos secundarios, tenemos, por ejemplo, el dotar, por medio de la realización del trabajo, de insumos teórico-prácticos a las personas que participan de las distintas actividades académicas realizadas por el ISEAT, como por ejemplo los diplomados. Porque las personas que participan de estos diplomados pues van a desarrollar también su actividad laboral, posiblemente en proyectos similares. Es en ese sentido que hemos empezado este proyecto de investigación pensando en llegar a comunidades de tierras bajas e identificar dentro del contexto de una otra organización que hace trabajos específicos, en este caso soluciones prácticas, y hemos pensado esta investigación para poder detectar en qué medida los factores religiosos espirituales de los pueblos indígenas con los que esta institución trabaja son tomados en cuenta o no, si son relevantes o no a la hora de aplicar los proyectos que ellos llevan adelante con estos pueblos. Soluciones Prácticas es una ONG internacional de cooperación. Nosotros trabajamos en 3 áreas específicas. Trabajamos en gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, energía, infraestructura y servicios básicos y sistemas de producción y acceso a mercados. El trabajo que realizamos en la Amazonía y en tierras bajas está relacionado a estos 3 grandes programas donde interactúan las temáticas para confluir en resultados sostenibles para las poblaciones con las cuales trabajamos. Entonces, en ese sentido, hemos hecho una investigación que ha tenido como base 2 espacios geográficos, inicialmente La Paz, en donde hemos tenido reuniones previas con la gente técnica de soluciones prácticas, y el otro lugar base ha sido la ciudad de Rurrenabaque, porque ahí también Soluciones Prácticas tiene unas oficinas. Los proyectos que estamos ejecutando en la zona de Rurrenabaque y San Buenaventura están relacionados sobre todo con tema de resiliencia comunitaria. A esto se suman algunos componentes que hacen parte de los proyectos, como sistemas agroforestales, temas de energía alternativa para el abastecimiento del agua o acceso a agua y algunos servicios básicos como el alumbramiento. Después estamos trabajando también con emprendimientos juveniles, y en este marco ISEAD, cuando hace el acercamiento, logramos entrevistar a algunos miembros de nuestro personal allá, que son los que implementan los proyectos y quienes tienen mayor relación con los
con los técnicos, ¿no? O sea, con los beneficiarios, perdón. Como soluciones prácticas creemos justamente que el involucrar o tener este tema como transversal dentro de las acciones que nosotros realizamos es importante debido a que nos manejamos en un entorno que relativamente no es nuestro, pese a algunas interrelaciones personales del equipo del proyecto allá con personas del lugar. Sin embargo, nosotros no conocemos las tradiciones, culturas, si es que no estamos constantemente en campo y si no vivenciamos estas al lado de las personas beneficiarias. Entonces, cuando se plantea esta investigación también nace el cuestionamiento de la importancia que tiene conocer, ¿no?, la espiritualidad, la cultura, la interculturalidad, más explícitamente como parte de las capacidades del personal para lograr resultados más sostenibles, apropiados para las personas y también lograr una interacción mucho más fluida, porque si la institución y las personas beneficiarias, las organizaciones indígenas involucradas como es el CITA y el CINTA, hablamos en temas comunes o entendemos a lo que una persona se está refiriendo cuando habla, no sé, del bosque, ¿no? Y cómo entiende a partir de esto la conservación, que para nosotros puede ser un elemento bastante técnico o conceptual, o sea, podemos lograr mayor avance y mayor impacto en los proyectos que estamos desarrollando en la zona. Y en ese sentido hemos viajado a Rurrenabaque para empezar a hacer esta investigación a partir de las experiencias que van recogiendo los técnicos a la hora de ir intercambiando el trabajo con estas comunidades indígenas. La base de nuestra investigación es a partir de la investigación cualitativa que toma en cuenta los sentires, los pensares de la gente que está trabajando. Entonces, no tenemos un trabajo propiamente estadístico, sino más bien de escuchar sus experiencias, escuchar historias de vida, hacer observaciones de campo en el trabajo que ellos van desarrollando. Nos hemos trasladado juntas a Rurrenabaque y hemos visitado dos comunidades indígenas tacanas, la comunidad de Capaina y la comunidad de Altamarani, que están ubicadas en San Buenaventura, ¿no?, en el lado paseño del río Beni. Entonces nuestra base ha sido Rurrenabaque, pero nos hemos trasladado a estas dos comunidades, acompañando a los técnicos de soluciones prácticas en el trabajo que ellos estaban haciendo de la implementación de parcelas agroforestales. Dentro de los estudios dicen que dentro de los pueblos indígenas de tierras bajas hay ciertas coincidencias dentro de las cosas que ellos, dentro de las percepciones espirituales que ellos tienen. Hemos podido detectar algunas de estas características de la espiritualidad y la religiosidad que ellos tienen dentro de los relatos que nos han hecho a los entrevistados. Entonces, en las entrevistas, por ejemplo, se destacan algunas particularidades como la presencia de los dueños del monte. Sí, especialmente yo he tenido la oportunidad de trabajar durante 4 años con los Mocetenes, cuando trabajaba en otra institución, y ahí conversando con los más ancianitos, así ellos me contaban, ¿no?, que el bosque tiene su dueño, tiene su amo, así, ¿no? Entonces, tampoco, por ejemplo, si ellos van es cazan para su alimentación, porque esa es su fuente de vida, mejor dicho, es su cultura. Si no cazan o pescan, no son ellos, por decir, ¿no?
entonces se dedican, pero cazan lo necesario, ¿no? Y después se les termina eso y vuelven a cazar o pescar, ¿no? Entonces es un medio de subsistencia para ellos, pero tampoco lo comercializan. En cambio otros, por ejemplo, si van y cazan es para vender la carne, en cambio ellos no, es más todo para seguridad alimentaria de sus hijos, ¿no? Los dueños del monte además señalan que son animales, que son entes espirituales que cuidan a los animales, que regulan la caza, que los cuidan y los curan cuando son heridos. Entonces, además de regular la caza en cantidad, digamos, pueden castigar a alguien que está cazando o está pescando en exceso. Cuando cazamos, hay algunos que son viciosos, cazan por demás y ya ahí el dueño de los animales en sí aparece, ¿no? Les aparece y les pasa algo. Si no se enferman, puede que les pase algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me contaban que un día habían ido de caza ya a hacer su campamentito lejos, no cerca a la comunidad, sino lejos del monte, unos 2 días de caza, así, ¿no? Entonces les apareció ahí una persona vestida así como con la vestimenta antigua de los mosteles, ¿no? Que ellos le llaman no es tipo, y sus batas, le dicen así, carito de blanco, pero que no se le podía ver el rostro en la noche, ¿no? Era de noche y no se dejaba ver el rostro. Y él le dijo, váyanse porque yo soy el que curo a estos animalitos, ustedes vienen, matan a los animalitos o los hieren y los dejan así, yo tengo que curarlos. Entonces de rato ellos se regresaron y ellos escuchaban que venían, ellos escuchaban que venían harta gente, eran entre 2, venían gente que les perseguía, dice, con música y tamboritas, y nos hemos llegado, dice, hasta la comunidad, pero después no nos recordamos. Cuando ya hemos recordado, estábamos en la cama, con fiebre, y en sí los habían hecho curar, ¿no? Se ve que se han asustado, ¿sí? Decimos siempre que el monte tiene su dueño, ¿no? Por eso hay personas que no les gusta cazar mucho, eso de la caza y la pesca, ¿no? Muchas veces no hay que ser muy vicioso, dicen ellos, ¿no? Porque hay cazadores que iban al monte y ya, bueno, acostumbrados a cazar 5, 6, 7 veces, pero después vienen y ellos van y lo venden, ¿no? Es su forma de vida, de comercializarlos, ¿no? Y así pasó mucho tiempo y uno de esos una noche dice que ya, no, cualquier edad te va a pasar, pero sin embargo, ya muchos años no le había pasado y una noche cazó 7, miraba ojo por todos lados, disparaba y cazó 7 y seguía viendo ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy mirando tantos ojos? Pues si hay que cazar 7, cuando va, a los 7 botones le ha metido al yute de estas bolsas. Le metió los 7, en lo que ya iba caminando, dice, tenía más su arma cargada y sus balas, ¿no? Entonces más allá seguía viendo los ojos, cuando más allá ve, ya se movía algo aquí, los muertos se movían. Entonces ya para él dije, algo raro, no que se mueva, y cuando lo botó, dice, se empezó a escapar por el susto, y al día siguiente iba a buscar, no había ni un coche. Que imaginariamente qué le había pasado. Claro. Que pasó 7, eso se le daba entre 7 y seguía viendo los dos. Entonces creo que el dueño del monte se le ha de ir presentar, ¿no? Entonces, por eso. Estos dueños del bosque son seres espirituales que tienen como función el cuidado de los animales, pero también tienen una connotación de regulación de la caza o la pesca, porque hay dueños del monte o de los animales que están en el monte y también están en los ríos, en los curichis o en las lagunas. Dentro de las entrevistas vamos a ver que realmente hay varios ejemplos respecto de estos dueños del monte. En cuestión de los lagos, por ejemplo, parece que hay que tiene un dueño, entonces generalmente respetan su parte. No se puede hacer, digamos, ningún trabajo en el lago. O sea, sí, ciertas horas, por medianoche, tienen mucho cuidado esa parte. Y también hay animales, fieros, por ejemplo, que parece que son dueños del lago, entonces, por ejemplo, en comunidad de Nuevas Reyes,
hay un lago grande, según me dijeron, no conozco yo todavía, pero hay una piedra que sale en la mañana, a las 8 de la mañana a solearse. Entonces ellos piensan que eso es el dueño del lago, entonces no respetan esta parte. Como le iba comentando el anterior, ¿no? De la pesca, decía que el río tenía su dueño, ¿ya? Que no te tenía que pescar exageradamente porque el dueño se iba a molestar. Solamente se iba a pescar para consumir, ¿ya? Para consumir. Entonces, dentro de las percepciones religiosas, espirituales de los pueblos de tierras bajas, se entiende que hay un creador, pero que es un creador que no regula, que no cuida la creación, que casi como la abandona. Y ahí sí se ve una distancia con el tema cristiano, ¿no? Ya sea católico o evangélico, del cual hemos evidenciado presencia en estas comunidades por los relatos que nos hacen los técnicos. Entonces, los dueños del monte serían los seres que cuidan esta creación que ya está dada. Entonces, hay varios relatos de seres, algunos son bastante, parece míticos, por ejemplo, de una serpiente que es la dueña de una laguna y que tiene cuernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente evita acercarse a esta laguna. Y de hecho, casi en todas las entrevistas, al preguntar si ellos habían detectado dentro de las poblaciones indígenas con los que ellos trabajan, ya sean tacanas, mocetenes o chimanes, sí hay esta presencia y ellos indican que sí, todo tiene dueño. Como el dueño de un determinado lugar, de una laguna. En Zoraida, por ejemplo, nos comentaba el originario es chimán, caminan en el bosque los chimanes, más son pescadores, recolectores de fruta, de bosque y cazadores. Entonces nos ofrecieron llevar a ver la diosa de esa laguna. Es realmente bien gruesa, la víbora es bien grande, una serpiente sicurí, que me indicaban a mí de que la cabeza es más o menos como de una vaca, pero que tiene cuernos, 4 cuernos en los costados, y que a lo lejos, con el reflejo del sol, las escamas de la víbora brillan como escamas de pescado. Es tan grande que a simple vista es espantoso poderlo ver. Y él decía, no, él está cuidando ahí un oro en la laguna. Nadie se acerca, solamente ella es la dueña de ahí. Nosotros, la tradición de los